Hola, mi nombre es Rafael Núñez y hoy quiero a tener una reflexión con todos vosotros con respecto a un tema vital, a un tema que nos afecta a todos como es la vida. ¿Qué es la vida? Sé que muchos tendrán su propia opinión, pero es cierto que para muchos es una incógnita, aun cuando cada día la manifestamos, sin embargo es una auténtica incógnita. Por ejemplo, cuando nosotros vemos nacer un bebé, un niño, que sentimos pues cómo la vida se abre paso, cómo es una manifestación de continuidad, de que la existencia humana en este caso pues tiene propósitos y sigue adelante, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, cuando llega de nuevo la primavera y vemos florecer todos aquellos árboles o aquellos arbustos o aquellas plantas que parecían que estaban muertas, ¿verdad? Como todos los animales, todo vuelve otra vez a engendrar la vida. Todo eso se nos manifiesta como algo glorioso. Sin embargo, también por otro lado, vemos como muchas veces al ser humano la vida pues parece no tenerle sentido y no tener ningún valor, ¿verdad? Muchas veces las agresiones, las muertes, los crímenes, las guerras, los terrorismos, los abortos, la eutanasia, todo eso nos habla como un desprecio a la misma vida. ¿Y por qué ocurre esto? Si por un lado hay esa manifestación de plenitud, de vitalidad, por otro lado hay esa forma de querer como destruirla, ¿verdad? Bueno, tal vez sobre esto tendríamos que hacernos una pregunta: ¿qué es la vida? Porque de hecho muchas veces nos planteamos ¿por qué he venido aquí? ¿Qué hago? ¿Y hacia dónde voy? ¿Verdad? Preguntas vitales que el hombre necesita respuestas correctas. Es verdad que el hombre hay camino que le parece derecho y que toma muchas formas de quererle dar respuesta, pero solamente hay una respuesta, solo una. Por eso también hay una vida y hay un porqué de todas las cosas. Lo primero que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, el Dios de la palabra, es que la vida le pertenece a Él. ¿A quién? A la deidad. Dios la posee eternamente y Él ha querido compartirla con nosotros. Él es el hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles. Nosotros es evidente que cada vez que abrimos los ojos, pues notamos, palpamos, caminamos, respiramos, hacemos tantas cosas que hay hechos que no podemos o nadie nos puede decir que no son, porque están ahí y nosotros los percibimos de muchas formas, de muchas maneras. Pero también hay otros aspectos que Dios dice que son invisibles para nosotros. Por ejemplo, hay ángeles, hay potestades, hay manifestaciones de glorias que solamente están dadas de conocer para la misma esencia de la divinidad, al mismo Dios. Pero hay cosas que Él nos ha revelado. Por ejemplo, nos dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 del verso 3 al 4, que todas las cosas fueron hechas por el Señor Jesucristo, todas, visibles e invisibles, y que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nos manifiesta que Jesucristo, siendo la esencia de la deidad, en Él se manifestaba la verdadera vida, esa vida en abundancia que solamente le pertenece a la deidad. Y que Dios, además, era la luz de los hombres porque era el que nos hace ver y entender todas estas cosas que tienen que ver con su propósito. Quiere decir, sin Él, sin la revelación divina, sin lo que Él nos manifiesta, nada, los hombres no podríamos entender absolutamente nada. Y este es el gran error de la humanidad, que busca, como decía, en otros caminos que solamente le conducen a la destrucción. Sin embargo, el único camino, como se presentó el Señor Jesucristo y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros deberíamos de buscar en ese camino, que nos va a llevar no solamente al conocimiento de la verdad, sino además a la salvación. Vemos entonces que la vida es un regalo que Dios ha querido compartir con nosotros. Fijaros que en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, nos dirá Dios
que cuando hizo todas las cosas de la creación que nosotros percibimos, la Tierra, pero también todas las galaxias, todo este vasto universo, Él les dio vida a las estrellas, dio vida a los planetas, dio vida a todo este universo y dio vida a todo lo que hizo aquí en la Tierra con un propósito. Y es que el hombre pudiese regirla, pudiese enseñorearse, pudiese multiplicarse en ella. Y para ello Él dio vida a todas las cosas, les dio vida a las plantas, les dio vida a los animales, le dio vida a todo lo que existe en la creación. Pero al hombre le transmitió algo muy diferente al resto de la creación, y es el mismo aliento de vida, quiere decir, un espíritu que tiene que, o que le conecta con la misma esencia de Dios. Por lo tanto, Dios nos hizo un ser viviente, que significa un ser que comparte la vida de Dios, eterna. Y esto ya es algo más trascendental, porque los hombres piensan, o al menos queremos pensar, que muerto el perro se acabó la rabia. Cuando nosotros acabamos aquí, ya no hay nada después. Y es algo que choca precisamente con lo que nosotros sentimos y nuestra vida nos manifiesta, que es una eternidad. Por eso cuando alguien fallece, cuando queremos a alguien, hay un sentir, un pesar grande, porque en realidad nos está indicando alguien, en este caso es el Espíritu Santo de Dios, que esa persona ha trascendido a una eternidad. Y para nosotros, si no conocemos a Dios, nos queda ese vacío, esa sensación de pérdida, de no saber si realmente esa vida ha sido ganada para Dios, si tiene un propósito o ha quedado precisamente en la maldición que Dios dio al hombre de la separación. Le pidió que le obedeciese, porque si no, esto es Adán y Eva, él moriría. Y morir, la palabra morir significa separación. Por lo tanto, sabemos que hay una separación de nuestro Creador. Y eso nos conlleva a lo que la Biblia determina como infierno. Infierno significa esa separación de ese espíritu, de esa alma con Dios, la cual lo que hace es que si no tiene a su Creador es un penar con todas las consecuencias que conlleva un ser que fue creado para estar con su Creador, para gozarse de todas las excelencias de Dios, estar apartado, separado, eso es el infierno. Bien, pues ese sentir lo tenemos, lo poseemos, por eso el hombre se hace religioso. Quiere que la religión le dé amparo a esa necesidad espiritual que tiene, y encuentra que la religión humana no hace nada más que darle ese vacío que no puede llenar su alma, su espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que solamente hay una forma de restaurar todas las cosas, esa vida verdadera. Y eso lo hizo el mismo Dios, el único que podía restaurar aquello que el hombre perdió por culpa de su pecado, por culpa de su obediencia. El hombre se enfrentó a su Creador y fue apartado de él. Pero Dios lo buscó. De hecho, en Génesis, cuando el hombre peca, Dios dice que le llamó: Adán, ¿dónde estás? Y él dice: me oculté porque oí tu voz y tuve miedo. Por lo tanto, vemos que Dios nunca ha dejado de buscarnos. Allí también en el Génesis, cuando hubo la maldición, cuando Dios dejó al hombre apartarse, dejarle fuera de su propia presencia, Dios también le dio una promesa y le dijo que de la simiente de la mujer vendría aquel que vencería al que les hizo caer en el pecado, a Satanás. Y esto, hace 2000 años, ya se manifestó en esta creación. Vino el Señor Jesucristo, a lo suyo vino, y los suyos, su pueblo, Israel, aquellos que les había sido dada pues la ley, las promesas en Abraham, todas aquellas bendiciones, pero que ellos fracasaron porque no supieron seguirle. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hace 2000 años el Señor Jesucristo vino conforme a la promesa de Dios, y Él estableció un nuevo pacto, un nuevo testamento entre Dios y los hombres. ¿Cómo lo hizo? Sacrificándose Él, dando su vida.
Él siendo Dios, el Dios eterno, veló su gloria, se hizo semejante a los hombres y en esa condición de hombre, Él se dio hasta la muerte y muerte de cruz para llevarnos a todos a la misma presencia de Dios. ¿Por qué fue necesario que el Señor Jesucristo muriese en esa cruz? Porque no había hombre, ni uno solo, que pudiese pagar el precio que la justicia y la santidad divina demandaban. Nadie teníamos esa calidad para poder decirle al Señor, Dios Padre, heme aquí, yo presento todos este precio, este pago, para que tú quedes satisfecho. Nadie. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, aquí lo que vemos claramente es que los hombres estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, y por sí mismos no podían de ninguna manera obtener su salvación. Pero Jesucristo vino a este mundo y Él pagó el precio que nosotros debíamos, siendo justo, siendo santo, sin tener ningún pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Quiere decir, toda nuestra culpabilidad, Dios la cargó sobre Él, haciéndole pecado, para ahora que nosotros, a través de la fe y de la gracia de Dios, podamos ser acogidos como hijos aceptos en su presencia y ya estar siempre con Él. Él hace nueva criatura a aquellos que por la fe se acercan a Él. Qué hermoso, ¿verdad? Tener ese propósito, la vida, llevarnos de nuevo a Dios, hacernos nuevas criaturas, regeneradas, manifestadas de nuevo en gloria para poder estar al lado de nuestro Padre Celestial. Este es el propósito de Dios. Y esto es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Y cuando hacemos esto, Dios nos declara salvos e hijos. Y esto es lo que ahora con tu vida tú tienes que hacer. Pedirle al Señor perdón de tus pecados y aceptar la salvación que el Señor Jesucristo ganó en la cruz para ti y para mí. Quiero acabar con un himno, son versos, que dice así. Y esto podríamos decir que se nos adhiere a todas las personas que nacemos. Esta sería nuestra experiencia. Largos años vagué por la senda del mal, perdido sin paz, sin amor, y la sombra cruel del pecado fatal me llenó de amargo dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Ojalá que esta sea tu experiencia y que puedas también disfrutar de la vida verdadera, de la vida eterna que el Señor ha conseguido para ti y para mí. Que el Señor te bendiga.